Escucha ahora, Gracias, Mariana. compañeras. Perfecto. Y a una semana del comienzo de las clases y de la implementación de la reforma educativa, la Asociación de Funcionarios de UTU expresó que este comienzo de clases fue caótico y denunció varios problemas a los que se enfrentaron los profesores y los alumnos. Para hablar de este tema recibimos a Mariana Piris, a quien agradecemos estos minutos. Mariana, ¿por qué esta definición? Buen día. Bueno, desde el año pasado, entre noviembre y diciembre, cuando veíamos los tiempos que había tomado el gobierno de la educación para la implementación educativa, ya advertíamos de que iba a ser medio caótico. Por una parte porque, bueno, esta transformación las familias no la conocían mucho, no sabían qué iba a pasar con sus hijos e hijas, que ellos estaban en segundo y pasaban a noveno, cómo se iba a dar eso, pero también porque los tiempos de la aprobación de la transformación educativa, de esta nueva modalidad, llevó a que, por ejemplo, en UTU, la elección de horas que históricamente o siempre se hacía entre una primera instancia en diciembre, fuera toda en febrero, y eso generó una situación caótica en torno a los docentes que elegían sus horas. Y también cuando llegamos al aula vimos que hay situaciones bastante complejas con los estudiantes, donde pudimos constatar que hay una gran cantidad de grupos superpoblados, donde hasta el día de hoy hay más de 150 grupos a nivel nacional que no se han habilitado, y por lo tanto eso implica que hoy hayan familias a lo largo y ancho del país que están esperando que esos grupos se habiliten para que sus hijos e hijas tengan esa oferta en el territorio, y porque además nosotros empezamos a ver la implementación de la transformación educativa este año, hace una semana, es cierto, pero los recortes que nosotros venimos denunciando desde AFUTU en la UTU no empiezan hace una semana, sino que se vienen implementando sostenidamente hace 2 años, ¿no? Tuvimos un recorte en los años del FPB, y en las figuras de acompañamiento de ese plan tuvimos el cierre de las propuestas SEC en su momento, y no hubo otra oferta con respecto a eso que cerraron, y también vemos cómo sostenidamente se han ido cerrando grupos a lo largo y ancho del país. Entonces, si bien esta transformación educativa tiene un recorte en sí mismo, porque la propuesta elimina o cambia la forma en la que se dan materias, por ejemplo, educación para la sexualidad, orientación vocacional. Nosotros tenemos una identidad dentro de la educación técnica que es un componente del taller fuerte. Eso implica que los estudiantes, los adolescentes, ¿no?, de 12, 13 años, 14 años, parte de su día están en un taller con un docente a cargo, en lo que es la materia tecnología, y ahí por las características y el peligro de desarrollar la clase en esas aulas, porque hay máquinas, porque hay otros elementos que no son el salón común y corriente con los bancos y el pizarrón, se trabaja en dupla, y ahora vemos cómo se recorta también la dupla en esa materia, generando que haya una mayor posibilidad de riesgo físico de los estudiantes, ¿no? Porque no es lo mismo tener a 25 estudiantes con 2 docentes que tener 25 estudiantes con un docente, que además en un aula taller, eso ya es 25 estudiantes, ya son un número bastante elevado. Pero además también venimos denunciando que hay un fuerte ataque a lo que ha sido la educación artística. Otra de las patas identitarias de la UTU ha sido la educación artística en las escuelas Figari, trayendo también lo que es el legado de Figari, y eso se ha visto recortado en estos últimos años. Mariana, ¿se van a tomar medidas próximamente? Nosotros desde AFUTU hasta el momento no tenemos definido una medida concreta con respecto a esto. Estamos acompañando y analizando las situaciones que se dan en cada uno de los territorios. Sí tenemos a nivel de todo el movimiento sindical aprobado un paro de 24 horas por el tema de la educación, pero eso todavía no tiene fecha, y lo que vamos a hacer es, bueno, cuando haya acuerdo en el marco del movimiento sindical, del PIT-CNT, se implementará. Pero como
como AFUTU no tenemos medidas concretas, sí tenemos otras medidas de lucha, ¿no? Sí tenemos otras medidas que son de acompañamiento de estas situaciones, porque también este inicio de curso se da en una situación socioeconómica bastante compleja, donde los centros educativos además tienen algunas carencias edilicias y con la temperatura que hay hoy en día, que no lo estamos inventando, sino que lo estamos constatando, hay carencias edilicias que generan situaciones complejas con los estudiantes que no tienen alimento por la situación económica, pero que además van a estar todo el día o toda la mañana o toda la tarde en un aula donde no tienen las condiciones necesarias para poder sostener. Muchas gracias. Era Mariana Piris de la Asociación de Funcionarios de UTU. Volvemos con ustedes.